Hola, buenas tardes. Dicen, buenas, Buenas, Johan, ¿qué tal? bien, bien, bien. Bien, a ver, esperaremos quienes más se van sumando. Súper. Están deshabilitadas las cámaras de los demás, ¿no? Supuestamente deberían estar todos con todo, pero hay que ver cómo han ingresado. Licen. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, Licen. Buenas, Buenas tardes, Licen. buenas, buenas. Ahorita empezamos. Para empezar. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Valentina. Bueno, se escucha, se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, creo que ya estamos para iniciar, para aprovechar el tiempito. Según lo que habíamos acordado y lo que les había puesto en el grupo de Facebook, es que hoy vamos a complementar la exposición que teníamos a propósito de la teoría fundamentada y ya entrando más en este ejemplo, que también nos va a ayudar por ahí a complementar, a hablar un poquito más sobre el tema del perspectivismo, el multinaturalismo, el perspectiva masónico, o amerindio, el giro ontológico, pero principalmente también que quede como más asentado el tema de la teoría fundamentada y la codificación teórica. Para el miércoles, ahí les apunté una lectura para hacer un control de lectura, este texto de Terry Symes sobre estos andaluces en Tarija, que es con lo que ya vamos a iniciar más el recorrido en lo histórico como tal. Hasta ahorita hemos hecho más como todos estos antecedentes, estas lecturas, esos filtros, estos lentes con los que vamos a ir viendo el desarrollo del módulo. Entonces, importante que den una leidita a esos artículos y que puedan además hacer su control de lectura y que lo discutamos el día miércoles. Lo que supone que desde el próximo lunes deberíamos empezar ya con las exposiciones, de acuerdo a los temas que hemos ido distribuyendo. Ahí vamos chequeando si hay quienes van a tener alguna dificultad para realizar esta exposición. Hasta ahorita no, nadie se comunicó directamente conmigo. Entonces sí les pediría que vayamos preparando al menos los dos primeros temas, ¿no? Entonces vamos a irlos desarrollando a través de la plataforma. Ustedes tienen ahí también la opción de compartir la pantalla, entonces pueden elaborar ahí un PowerPoint, una presentación, para que podamos seguir todos los demás, esas presentaciones. Eh, a mí me late un poco que esto de no sabemos bien si se ampliará o no la cuarentena, qué pasará, pero lo más seguro es que al menos no creo que se vayan a normalizar muy pronto las clases presenciales. Estamos especulando al respecto, lo cual significa que por ahí estas exposiciones, todas las exposiciones las vayamos haciendo de esta manera, de forma virtual. Entonces ahí vayan tomando un poquito de esa previsión para ir preparando sus exposiciones, para el tema de la conexión, o si se les complicara, como les decía, ver algún tipo de alternativa, generar algún video para una videoconferencia y que podamos discutir en esta instancia. Entonces vayan chequeando eso, que ya esto la próxima semana deberíamos empezar a andar con las exposiciones y si hay cualquier duda, cualquier consulta. La idea es también que nos vayamos de esta exposición, finalizar esta presentación,
con ideas más claras sobre lo que son las categorías. Recuerden que las exposiciones que ustedes van a realizar no solo tratan de dar cuenta, resumir un poco los textos correspondientes al tema que les ha tocado, sino también el poder identificar categorías y que sea esa también un poco la contribución de cada una de las exposiciones. Entonces, de ahí el interés un poco de trabajar con el tema de la codificación teórica, la teoría fundamentada, como una vía también que nos facilite la identificación de categorías. Entonces, un poco al cierre de esta sesión, vamos con eso. Recuerden que igual estas sesiones están programadas de 40 minutos, se nos cierra esta y les comparto el link en el grupo para que tengamos la segunda parte. Cualquier duda o cualquier cuestión también intervienen por el chat, por los micrófonos, para que vayamos despejando también estas dudas. Entonces, en términos un poquito de lo que habíamos visto la clase pasada, que habíamos hecho toda una introducción, todos los antecedentes y los procedimientos respectivos a la teoría fundamentada, importante mencionar, recuerden esta idea de que la teoría fundamentada es un proceso de investigación cualitativa principalmente, y la codificación teórica es un método de análisis de datos cualitativos. La codificación implicaba fragmentar partes de un texto, fragmentarlo para a partir de ahí poder trabajar y encontrar en un primer momento unidades de significado, los códigos, y en un segundo momento las unidades de análisis, las categorías. Habíamos identificado códigos teóricos, códigos empíricos y códigos in vivo. Producto de la relación de estos códigos, de estas unidades de significado, emergían categorías. Estas categorías luego podían ser conectadas, analizadas entre sí, relacionadas entre sí, y a eso ya le llamábamos, o era una segunda etapa después de lo que es la codificación abierta, pasábamos a la codificación axial, que era encontrar un poco esa relación, un poco de sistema, digamos, entre categorías centrales y periféricas. Y finalmente la codificación selectiva ya tenía que ver más con este proceso de centralizar una de estas categorías que dé cuenta o permite explicar la relación que mantiene con las otras categorías. Producto de esta relación se generaba una explicación, una narrativa, que es lo que entendíamos como teoría sustantiva, que es una teoría emergente de los datos empíricos, diferente de la teoría formal, que asumimos que es esta teoría que principalmente es el manejo de un conjunto o de una familia de conceptos. Entonces, categoría y concepto a veces se lo maneja un poco como sinónimos, como iguales, pero tratemos de ver que ambos, tanto conceptos como categorías, son unidades de análisis, unidades mínimas de análisis, y que su diferencia principalmente radica en que los conceptos provienen más de estos códigos teóricos, y las categorías especialmente emergen de códigos empíricos, códigos in vivo. Es cierto que puede haber una relación entre varios tipos de códigos que generen una categoría. O bien que una categoría luego se convierta en un concepto, porque si la idea es que una categoría también dé una explicación de estas relaciones de diferentes categorías se constituya en una teoría sustantiva, que es un poco la finalidad de la teoría fundamentada, nada raro que esa categoría luego pueda funcionar como un concepto, es decir, más como una categoría teórica, si quieren. Entonces, cuando estén haciendo un poquito la lectura, el trabajo para las exposiciones históricas, la idea es identificar tanto categorías como conceptos. Dicho de otra manera, la idea es encontrar unidades mínimas de análisis. En este caso, ustedes van a estar ante fuentes secundarias,
que han trabajado con fuentes primarias en el orden de lo histórico principalmente, ¿no? En algunos casos en el orden de la memoria también, ¿no? Entonces, la idea es ahí que, debido a estas fuentes, probablemente encontremos ya algunos conceptos que están manejando las autoras que estamos revisando, leyendo, o bien que ustedes puedan ir también identificando un poco a partir de este proceso de codificación. Entendamos que estas fuentes que están ustedes revisando no son pues como una entrevista, como un archivo, como una carta, como un texto primario, ¿no? Ya están pasando por procesos de análisis, de interpretación, de redacción, etcétera. Entonces, no es que van a ir directamente a aplicar para nada una teoría fundamental al respecto, sino que les sirve esto que estamos hablando y conversando para que puedan distinguir un poco estos tipos de códigos empíricos, en vivo, teóricos, y que puedan identificar unidades de análisis, que no solo luego sirvan para el texto en sí, que están ustedes, que van a exponer, sino que sean unidades de análisis que luego sirvan para aplicarse en procesos de análisis de diferentes tipos de investigación, ¿no? Recuerden que la investigación lo que necesita es incorporar estas categorías, estas unidades de análisis, para tener unas vías a través de las cuales generar un análisis, principalmente cualitativo, si seguimos un poco esta línea, pero que eso nos permita dar respuesta a diferentes, si quieren, contextos etnográficos. Obviamente tendremos luego los cuidados de ver cuántos responden eso, cómo discuten ya con otros datos, etcétera. Pero es el ejercicio entonces también de identificar categorías, conceptos en estas exposiciones. Sin más, vamos un poco al estudio de caso, digamos, que estamos trabajando aquí, que es precisamente este artículo que les había compartido sobre el tigre gente en Sesexama. Aquí en la imagen ustedes pueden ver precisamente la entrevista colectiva que tuvimos, de donde emerge el principal relato sobre el tigre gente, con Peregrina Ortega, que la tienen ahí sentada con polera azul, fútbol. Ella es presidenta de las mujeres Yuracaré de esta comunidad de Sesexama. Estamos su hermana Vanessa Pedriel, está Germán Maldonado y Peregrina Ortega, que está aquí de amarillo, sentada en la silla, que es su mamá. Germán Maldonado, él es del Instituto de Lengua y Cultura Yuracaré. Entonces, sí, de este lado, fuera del plano de la cámara, está todo el equipo del taller B de aquella gestión, desde el segundo semestre del 2016. Entonces, como espero hayan podido revisar, leer el artículo que surgió precisamente de esta incursión de campo, pero especialmente de una reflexión metodológica sobre los procesos de análisis y la aplicación de la codificación teórica a, en este caso, relatos míticos. Ahí entendamos que el relato mítico no es un relato ficcionado, artificial, mentiroso, sino es un tipo de relatos que, ya como habíamos dicho en anteriores sesiones, dan cuenta de otra organización, otra ontología temporal, otra organización del tiempo, del espacio, que tiene que ver mucho más con la memoria colectiva, si quieren, para que recuperemos algunos de los conceptos que hemos ido trabajando, a diferencia de la memoria histórica. Por tanto, estos relatos no son de allá en algún momento, sino que están muy vigentes, mientras están siendo relatados. No son discursos sobre algo ahí objetivo que está externo, sino se están construyendo, están en constante actualización, atravesados por las emociones, por todas estas características que apuntábamos al hablar de la memoria colectiva. Entonces, como un poco han podido ver por ahí en el artículo, la idea era que no es algo desconocido y que nosotros hemos ido a descubrir un poco el tema del tigre gente. En la bibliografía que hemos revisado había algunos apuntes al respecto,
Pero fue muy interesante encontrarnos en esta sesión, en esta entrevista colectiva o grupal, con este relato. Y luego aparecen algunos relatos más, poco más dispersos, más cortos, que nos permitieron no solo indagar un poco sobre el tigre gente, que es un tema sobre el cual sigo ahí investigando, indagando, sino que permitieron justamente hacer un poco este trabajo de aplicación de la codificación teórica. Solo para contextualizar un poquito dónde está esta comunidad de Sesexama, una comunidad Yuracaré. Tenemos aquí en el Tignis, ¿no? Territorio indígena y parque natural Isigoro-Sécure. Tenemos en la parte de lo que es el CONISUR, que es así como bastante controversial con todo el tema de la octava marcha, la construcción, el debate por la construcción del segundo tramo de la carretera por el Tignis. Entonces tenemos justamente aquí una región principalmente de colonizadores. Recuerden, esto lo habíamos visto en la anterior materia, actualmente llamados interculturales, porque esta es una de las primeras zonas de colonización. Recuerden, ahí teníamos Chiapaquín en Santa Cruz, Alto Beni en La Paz y Chimoré en Cochabamba. Entonces, estas son de las primeras regiones, aunque probablemente estas han sido ya hacia los 70 y después con más fuerza en los años 80. Entonces, dentro de dentro de este polígono del Tignis, del CONISUR, hay algunas comunidades indígenas, tal es el caso de la comunidad Sesexama, ¿no? Que dice un poco del CONISUR Tignis. Muy cerca de aquí se encuentra lo que se llama la línea roja, que es un poco la que delimita también esta región del CONISUR de lo que va a ser el área protegida. Esta es la entrada a la comunidad Sesexama, que como pueden ver aquí ha sido fundada más o menos a mediados de los años 70. Un poquito más arriba, más hacia el norte de esta comunidad, hay el río Sesexama, que para población colona es el río Bolívar, ya que todo este es el sindicato Bolívar, que es un sindicato agrario, ¿sí? De comunidades agrarias, principalmente dedicadas a la producción de coca. No exclusivamente, pero es el motor de la economía de esta región. Entonces, ese río que les decía, que justamente se llama Sexexama, que significaría algo es como agua verde en Tabuibu, que es el idioma yuracaré, que no está emparentado o pertenece a estas lenguas aisladas, digamos, ¿no? O no identificadas, familias lingüísticas no identificadas. Del otro lado de este río también hay una comunidad que se llama Santísima Trinidad, que es de mojeños trinitarios. Es muy interesante esto, si en algún momento yo se los había comentado. Cuando estábamos haciendo trabajo de campo en territorio Musetén, en Alto Beni, nos encontramos con comunidades mujeño-ignacianas que nos contaban que ellos habían salido del Sécure para buscar la Loma Santa. Habían llegado al Alto Beni, luego de algún tiempo muchos habían dicho, esta no es la Loma Santa, seguimos caminando y volvieron por la serranía de Mosetenes hacia la región de, hacia el CONISUR hacia el CONISUR del Tigris. En realidad habían salido más del norte del Sécure, habían hecho toda esta ruta hacia el occidente y habrían bajado hacia el Isiboro. De ahí que estas comunidades van a llegar, un poco eso es interesante, casi a la par que están llegando las colonización quechua, en menor medida aymara, colonizaciones de estas poblaciones de tierras altas que estaban yendo hacia las tierras bajas, impulsadas por el Instituto de Colonización, por todos estos planes de desarrollo rural. Entonces hay una historia bastante
interesante, digamos, sobre un poco la interculturalidad. En la etnografía masónica hemos visto también el tema de los matrimonios interétnicos. Aquí es precisamente uno de esos casos, entre yuracares y collas, yuracares mojeños trinitarios, toda esa dinámica que se ha ido dando. No me detengo mucho más en las características de Sesexama. Un poco el balance que presentábamos ahí sobre los relatos en torno al tigre gente. Nos decían que actualmente en esta conferencia de Sexama no existen tigres gentes, pero vienen de otros lugares, como el caso del hombre que volvía de San Borja después de 30 años y que antes trabajaba como peón en la comunidad. Hay el relato precisamente del tigre gente que da cuenta un poco de esta situación. Ahí quisiera saber si han podido revisar el relato en extenso del tigre gente. Ahí me confirman si lo tienen claro el relato, porque si no, para continuar por ahí quedan algunos vacíos. Entonces, ¿lo han leído, lo han revisado el relato del tigre gente? Sí, Yo, bien. ¿Sí? yo sí le hice en parte, pero no he terminado, pero sí estaba leyendo la lectura. Ya. Las más, las más. Sí, Lice, no, lo he leído igual. Sí, listen, lo leí. Ya. Entonces, bueno, más que todo para creer de que por ahí vamos a apuntar algunas cosas del relato. Como Sí. tal, no de todo el artículo, sino del relato particular del tigre gente. Entonces, como daría por entendido que al menos el mito, si quieren, ha sido leído, ¿no? Digo mito entre comillas por esta también que explicaba antes, ¿no? Entonces, en ese relato se menciona precisamente, por ejemplo, de uno de los casos de tigre gente que había llegado a la comunidad de Sexama, no hace mucho, que era un hombre que antes trabajaba como peón, donde precisamente una de las tías de quien contaba, de que hacía este relato, tía Roxana, y que había sido uno de los casos de tigre gente. Es muy interesante porque se dice mucho que especialmente los tigre gentes vienen muy del lado del Beni, especialmente del bosque chimán, que están muy asociados con los chimanes. También relatos de tigre gente aparecen en la Amazonía paceña, en el territorio Tacana, en el territorio Mosetén, y de hecho en muchas regiones de la Amazonía vamos a tener relatos interesantes sobre el tigre gente. En algunos casos más vinculados con chamanes, en otros como estos que son, digamos, no necesariamente pasa por la idea de que sean personas, digamos, o seres con ciertos poderes, si quieren, de curación o espirituales, o tenemos otros que, digamos, son un poco más vinculados con la arqueología, ¿no? Entonces hay una variedad muy interesante sobre el tigre gente, una variedad de relatos, ¿no? Después, en este avance, quienes viven en la comunidad conocen la existencia del tigre gente en otras comunidades del territorio Yucatán gracias a redes de parentesco que mantienen entre sí. Entonces, si bien actualmente no había, cuando estábamos ahí, un tigre gente como tal, había habido la visita, pero las personas conocían, sabían sobre el tigre gente y habían escuchado que había en otras regiones también del territorio yuracaré. Los testimonios sobre el tigre gente, como decía, no son exclusivos de quienes se identifican como yuracarés. También hay relatos de profesores migrantes que viven en la comunidad y que han escuchado testimonios de otras personas no indígenas que han tenido algún tipo de experiencia relacionada con el tigre gente. Entonces no es algo solo de los yuracarés, sino de otra población que han escuchado, que han vivido, que han tenido algún tipo de experiencia relacionada con el tigre gente, ¿no? Esto ya un poco, el apunte aquí también tiene que ver mucho con esta idea de, ya, entonces es una cuestión, una creencia cultural. Esto es de los yuracarés y para ellos funciona, pues los demás no. Entonces, estos testimonios están diciendo, no había sido algo que se reduce solo a quienes se autentican, se piensan, se adscriben a lo yuracaré. Entonces, un poco eso en términos del balance de la información. Ya yendo más a lo operativo, a lo metodológico, entonces, tenemos aquí donde dice descripción. Como les decía, uno de las limitantes, quieren, también puede ser, depende del tipo de información que tengamos, puede ser un potencial, pero
lo veamos una limitante de la teoría fundamentada, es que necesitamos información, datos que puedan ser textuales, que puedan ser volcados a texto, ¿no? En este caso era una entrevista colectiva donde salió este relato, entonces se lo podía transcribir y trabajar desde eso. Ya apuntamos en la anterior sesión que por ahí eso también limita, restringe a indagar en otros ámbitos, que puede ser en algunos momentos, como les digo, una limitante importante. Entonces aquí principalmente nos vamos a basar en este relato, como les digo, luego nos cotejo con otros, pero principalmente en este relato que hacía Lourdes Pedrier, ¿no? Entonces aquí hemos ido transcribiendo en el, donde dice descripción, es un cuadrito, una tabla, y hemos empezado a etiquetar, ¿no? El primer proceso en la codificación es etiquetar. Entonces hemos ido etiquetando con resaltador, digamos, ¿no? Colores, y aquí vamos marcando las etiquetas. Entonces, por ejemplo, aquí el tigre cazaba, le agarraba a los animales, ya va a cazar animales. En un primer momento lo habíamos etiquetado como economía, como estilo de vida, asumiendo que la cacería podría ser esto. Ahí empieza a entrar un poco también que esto necesita, no es una cuestión mecánica. En el artículo creo que se apuntan, hay programas informáticos, softwares que hacen también este trabajo. Uno de los más conocidos es el Atlas T. Recomendable que lo revisen y todo eso. Pero no te hace todo el trabajo, ¿no? Es decir, te puede, o sea, tú metes el texto y luego te va marcando ciertas etiquetas, ¿no? Esto también tienes que... Lice, Sí, sí, perdón. dale, dale. ¿Qué se llama la aplicación o el programa? Atlas T. Ah, ya. ¿Y eso Entonces, lo podemos descargar del internet te lo o...? puedes descargar generalmente. Hay versiones gratis para descargar, saben que siempre tiene así sus limitantes, que por ejemplo hay cerca de la U, bueno, ahora no, pero en la normalidad universitaria, cerca de la U, están vendiendo esos programas, ¿no? Entonces, denle una chequeadita, hay tutoriales, todo esto para revisar. Es bastante interesante el Atlas T. Entonces, por ahí algunos demás que son ahí capísimos para buscar cosas por internet, por ahí incluso consiguen mejores versiones, ¿no? Las que venden en la U te vienen con el craqueado, entonces no hay muchos rollos, ¿no? Las que realmente descargas de internet tienen como un poco esas limitaciones. Entonces te ayuda a hacer esto, bárbaro, pero igual hay que tener un poquito esa capacidad, un poco de abstracción, de intuición incluso, para generar estas etiquetas. Y un poco de eso también es lo que se trabaja en el artículo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, el tigre de una cazada le agarra, ya va a cazar animales, lo podríamos etiquetar aquí como economía, estilo de vida. Alguien que ya viene como más leyendo y revisando que Viveiros de Castro y toda esta tendencia, puede decir, oh, eso son relaciones de predación. Entonces, ahí ya prima un código teórico, predación. Teórico en el sentido de que lo estamos asumiendo desde Viveros de Castro, perspectivismo, y lo empezamos a agarrar un poco por ese lado. Otros decían, no, eso es más, me parece más estilo de vida, eso me parece, o incluso cacería, ¿no? Me está hablando de cacería, por el momento lo pongo en cacería como un código empírico, ¿no? Entonces voy diciendo, por ejemplo, aquí en este en celeste, digamos, destacábamos una comadre que es de mi esposo, sobrina de Saúl Chávez, mi cuñada, tiene una abuelita, todo eso lo etiquetamos bajo un código parentesco. En este caso sería también un código más de orden teórico, porque nos estamos sumando un poco a lo que conocemos, lo que sabemos sobre parentesco. De ahí también, ojo, ¿no? No es la teoría fundamental solo así como irse en blanco y a ver qué pasa. Puede a veces ser conveniente, pero también puede ir mediado por estos códigos, ¿no? Entonces, también hay que asumir un poco eso, ¿no? Con qué carga un poco llega a revisar este material. Luego veremos
cuán tendenciosos podemos ser, cuánto restringimos, etc., ¿no? Aquí uno de los, digamos, de las apuestas, y que justamente leí un poco del artículo, era asumir tigre gente como un código in vivo. Es decir, no estaban hablando en términos locales de tigre gente. En Yuracare, Samu es la palabra en Tabuibu, en realidad, para hablar del tigre, pero se hace referencia al tigre gente como eso, se lo refieren esos términos, el tigre gente. Y se hablará de Samu para hablar del tigre, no del tigre gente. Entonces, retomamos tigre gente como un código en vivo. Entonces, la primera cuestión era, apuesta porque tigre gente es un código en vivo, lo estamos explicitando tal cual nos fue dicho, y aquí la apuesta era no etiquetarlo bajo un código que podría ser creencias, que podría decir, incluso vemos mitología un poco en ese sentido, muy de los sistemas simbólicos, supersticiones, superchería, por ahí términos un poquito más anticuados y folclóricos, ¿no? Entonces vean que aquí ya la apuesta va por decir, no, vamos a asumir tigre gente como un código en vivo y no lo vamos a reducir a una creencia, a uno de estos ámbitos, digamos, de la religiosidad, etcétera, ¿no? Y ahí hay una decisión importante, ¿no? Entonces aquí un poco lo que les quería mostrar es tanto el procedimiento que uno va etiquetando, por ejemplo, aquí tenemos las abuelas, ¿no? Pero luego, eso serían etiquetas, ¿no? Abuelas, cuñada, esposo, que luego nos van a formar, o los podemos aglutinar en un código, en este caso, parentesco. Luego ya veremos si es un tipo de parentesco de consanguinidad, parentesco político, simbólico, etc. Para eso tenemos también teoría, conceptualización. No es que nosotros no estamos inventando, esto es, me parece que sería parentesco simbólico, ¿no? Tenemos un bagaje teórico que entendemos y diferenciamos entre el parentesco consanguíneo, del simbólico, del parentesco político. También ahí se hacen algunas aclaraciones en el artículo, por ejemplo, cuando dice, las abuelitas nos contaban, entonces empezaremos a conectar algunas de estas etiquetas. Ahí hay una transmisión, hay cuentos, se dice también que por ahí se dice, antes nos contaban, ahora ya no, antes puede haber rupturas, pérdidas, ¿no? Entonces vamos a ir un poco también leyendo esa relación entre los códigos. Por eso les digo, hay estos softwares como el Atlas TI que les comentaba, funcionan mucho a partir de lo que son algoritmos, ¿no? Y lo que se llama la estadística textual. Van a funcionar mucho en cuantos ciertos términos se repiten a lo largo del texto y van diciendo, mira, ya tanto hablan de tigre gente, pues parece que tigre gente funciona, ¿no? Entonces hacen una estadística textual. Por eso les digo, muchas veces son muy interesantes, es como un traductor, como el traductor de Google, ¿no? No te lo hace perfecto, pero te ayuda un montón. Entonces, pueden echar mano de eso. Dicho de otra manera, te ayuda, pero no te lo hace el trabajito. El trabajito es mucho también de generar esto. Hay un poco, y puede surgir también esta preocupación de decir, pucha, y estaré categorizando muchos desde lo que yo pienso, desde lo que yo hago, ¿cómo puedo eso mejorar? De ahí que el trabajo colectivo, el trabajo mismo de categorización en campo, ayude mucho a esto. Es decir, eso que vamos sacando, que vamos categorizando, si lo vamos validando, charlando, conversando, discutiendo con quienes hemos ido conversando, con quienes estamos trabajando, pues ayuda bastante, ¿no? Es decir, justamente permite eso, ¿no? Que, pucha, yo me venía así con todo mi bagaje teórico, me he leído 10 libros de lo último, de lo más trendy en antropología, y desde ahí voy a analizar. Y por ahí, con quien trabajamos, que no va por ahí, ¿no? Entonces, importante también tener en cuenta un poco todas esas herramientas, ¿no? Tanto el software, muy estadística textual, bagaje teórico, pero esta cuestión de ir validando esto con quienes vamos trabajando, ¿no? Es decir, que esto no se quede, y hay la importancia, ¿no? Hay un momento en el trabajo clásico, antropológico,
estoy haciendo trabajo de campo, ahora me voy, me pido a la comodidad, digamos, en el trabajo de gabinete, y desde ahí hago todo esto, ¿no? Lo interesante es esto constantemente estarlo haciendo en el mismo campo. Generar descripciones, sistematizar, volverlas a poner, ¿no? Volverlas a discutir, someterlas un poco a eso, a validación. Eso va a hacer que tengamos una categorización más rica, más consensuada, y a veces incluso por ahí no hay consensos, pero eso también es válido. También se apunta de que no hay solo un ámbito en el cual categorizar, codificar alguna información, puede haber diferentes categorías. Entonces, tampoco se trata de reducir toda la realidad a un código, una categoría. Veamos un poco su complejidad. Entonces, ahí para un poquito, habíamos detectado, por ejemplo, de todo este relato, algunos códigos como parentesco y el tipo de códigos teórico, lugares y tiempos, ¿no? Se hablaba Anchimoré, o llegó desde San Borja, vino aquí, se fue al río, lugares y tiempos, más un tipo de código empírico. Hablamos de transmisión intergeneracional, generalmente este también es más como un código teórico. El tigre gente, ya lo decía, lo asumimos como un código en vivo, no lo hemos reducido, no lo hemos llevado a creencias, supersticiones, a otros ámbitos, economía, género, más con lo teórico, cuerpo, que puede pensar muy dentro de lo empírico, porque nos están hablando muchas veces, ¿no? Cuestiones corporales, pero también hay ciertas cargas teóricas, ¿sabes? Cuando entendemos cuerpo, lo mismo con estilo de vida, miedo, susto, sorpresa, más empíricos, borrachera, empírico, de esto había un poco con el ejemplo caricaturesco de la anterior sesión, identificación, identidades, más relación con lo teórico, actitudes, comportamientos más empírico, ¿no? Entonces es una tablita un poco de qué códigos hemos ido eh, encontrando y a qué, dentro de qué orden un poco pueden funcionar estos. Dicen una pregunta, Dale, dale. por ejemplo, en la tablita que estaba mostrando hace rato, tiene como, sí, el código cuerpo y está categorizado como un tipo de código empírico y teórico, digamos. Para mí podría ser teórico, pero ¿por qué ustedes consideran que era empírico? O sea, ¿por qué ustedes consideran ponerle empírico? Hemos visto por las, digamos, referencias que hacían justamente a partes del cuerpo, o referencias como si no, su cuerpo es diferente, su corazón está en otro lado. Entonces estaban dándonos como referencias a lugares o ámbitos relacionados con con el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso lo hemos puesto un poco en esa indefinición, porque puedes tener mucha esa carga justamente de la teoría sobre el, el cuerpo, pero localmente de alguna manera también se hacía mención al menos a esto, ¿no? Partes del cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, por eso lo habíamos dejado un poco en esa indefinición, ¿no? Entonces, no es que no se hable, no se haga referencia al cuerpo, sino que sí está presente, a diferencia, por ejemplo, de parentesco, digamos, ¿no? No tiene más esa carga, pero sí, está ahí también en Ya. esa definición, ¿no? Con esta comparación del parentesco Ujú, me ha quedado más claro. Gracias, ujú. Liz. Listo, igual me pregunta nomás ahí si algo, porque eso es clave también para ir identificando un poco esto. Un poco la idea también es eso, ¿no? Que no nos cerremos, no, esto es teórico, es empírico, es uno en el otro. ¿Cómo va funcionando un poco esa cuestión, ¿no? Entonces, Ujú. esa es la idea un poco, ¿no? De que no seamos muy tajantes, muy taxonómicos, sino que dejemos también un poquito ese campo. Estamos ya con el último minuto de esta primera parte, entonces ahorita más bien les comparto el link en el grupo y retornamos para continuar con esto. Entonces, paso a compartirles el link. Cerramos un poco esta sesión, ¿vale? Súper. Ahorita nos volvemos a ver. Gracias.